donde ustedes quieran. Esta información está pública. Simplemente lo que hemos hecho es extraerlo para poder nosotros documentarnos y poder soportar lo que es la historia de la iglesia cristiana. Ese es el tema de hoy, la historia de la iglesia cristiana. Desafortunadamente hay mucha gente que cae en esas cosas porque no conoce, como digo, no conoce la historia, cómo aparecimos nosotros, ¿verdad? Dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mucha gente es arrastrada por falta de conocimiento. La enseñanza de hoy está escrita y yo se las voy a pasar por escrito porque los que son discípulos de Cristo tienen que tener eso a la mano. Lo tienen que tener a la mano con sus fechas, con sus referencias bibliográficas, con todo, porque es una herramienta de defensa. Van a aparecer muchos católicos, ¿sí?, de la iglesia popular con mucha información que si usted no está preparado lo puede poner a temblar y lo pueden poner en vergüenza. ¿Ven? Muy bien. Hoy vamos entonces a hablar sobre el origen de la iglesia que se fundó en el día de Pentecostés y vamos a hablar hasta el siglo XXI, o sea, hasta el siglo de hoy. En este relato veremos cuál ha sido el desarrollo a través de los siglos, lo cual, como dije, ya ustedes lo pueden verificar en la bibliografía. Quiero que vaya conmigo a una lectura en Mateo 16:18. Alejandro creo que nos va a ayudar en esa información. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que dice: ahora te digo que tú eres Pedro. Dice Jesucristo a Pedro que tú eres Pedro, que quiere decir Pedro, quiere decir roca. Y a Peter o Petro, ¿no? Pedro, piedra. Pedro se llamaba Simón y el Señor le cambió el nombre a Pedro. Él le cambió el nombre. Dice, ¿por qué? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Observen muy bien que el Señor Jesucristo se está dirigiendo al apóstol Pedro y le está diciendo: mira, tú vas a ser el que va a ser la persona indicada para iniciar la iglesia. Y efectivamente así ocurrió. Pasó el tiempo, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, estuvo 40 días con los discípulos y luego pasaron los 50 días de Pentecostés, y al día en que el Señor se descendió con el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 2:40, dice, hace todo el relato de lo que pasó con el apóstol Pedro. Él fue el primero que predicó. La primera prédica pública a los gentiles y a los judíos en Jerusalén la hizo efectivamente Pedro. Y el versículo 2, ustedes pueden leer todo el capítulo 2 y allí pueden mirar toda la prédica que hizo con mucha elocuencia, con mucha sabiduría, con mucha inspiración del Espíritu Santo. Y en el 2:40 dice: Pedro siguió predicando por largo rato, les rogaba con insistencia a todos los oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y luego en el versículo 41 dice: los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y se sumaron a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas en total. Imagínese usted la primera prédica de Pedro y en ese día se convierten 3,000 personas. Con el valor que le dio el Espíritu Santo, porque ellos antes de eso estaban escondidos, habían matado a Jesús, estaban llenos de miedo, pero el Señor les dio el valor y la fuerza para poder enfrentarse a esa amenaza. Ellos ya perdieron el miedo, el Espíritu Santo les dio el valor para predicar. 3,000 personas se convirtieron en un solo día. ¿Qué pasó con esas personas? Fueron la base de lo que fue entonces con Pedro y los 12 discípulos, y algunos que ya creían en el Señor, como unos 500, se convirtió en la base de lo que fue la primera iglesia, o sea, la iglesia primitiva. Vemos más adelante, luego que ha pasado todo ese tiempo, luego que ocurre la conversión del apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo era un fariseo que persiguió a la iglesia hasta la muerte, iba a las casas, sacaba a los cristianos de las greñas y a la cárcel, ¿sí?
Todos se morían porque él era un fariseo. Dice que él era fariseo de fariseos, criado a los pies de uno de los grandes maestros de la Biblia. Era un hombre celoso de la doctrina, de la ley, como lo son hoy los judíos de hoy. Son bastante celosos. Ese mismo Pablo, celoso, que practicaba la ley, que practicaba la Torá, que practicaba todos los mandamientos de Moisés y los profetas, ese celoso veía al cristianismo como una amenaza y como una secta mentirosa, porque así le habían enseñado a él, pero él no había tenido ningún encuentro con Cristo, no conocía a Cristo, pero el Señor Jesucristo, en una forma poderosa y milagrosa, a plena luz del día, cuando él iba para Damasco, el Señor lo convierte. El Señor le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y luego el Señor le da la instrucción de que se vaya a Damasco, y ahí es donde empieza Pablo a convertirse en un gran apóstol. Pablo es llamado a ser apóstol directamente por Jesucristo. Y en estas correrías de Pablo, porque Pablo se volvió un gran predicador y la gente se confundía de que este hombre que antes estaba al lado de ellos, ahora estaba en contra de ellos, en contra de los fariseos. Y hubo un gran alboroto porque los judíos de Judea querían que el mensaje a los gentiles se predicara y se enseñara con las mismas exigencias del judaísmo. Entonces hubo una gran discusión. Entonces en Hechos capítulo 15 versículo 22 aparece nuevamente Pedro, aquel que el Señor puso como el fundador de la iglesia. Dice entonces, dice allí, después del versículo 7 del capítulo 15 de Hechos, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Ahí vemos a un Pedro tomando autoridad, apaciguando los ánimos de los que querían judaizar a los cristianos y los que no. Había un gran alboroto y Pedro se paró y todo el mundo cayó. ¿Por qué? Porque veían en Pedro una persona con autoridad. Luego dice en el versículo 22, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabas, no el Judas que ya murió, sino el Judas que dicen que fue hermano de Jesús, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Y luego el versículo 40, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos le recomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. Y el 41, y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Y ahí empieza todo el proceso entonces del primer trabajo misionero de Pablo a las iglesias. Entonces, lo que hemos leído aquí es lo que se refiere entonces al establecimiento de la iglesia después de la ascensión de Cristo, en donde Pedro allí aparece como el primero que predica a los judíos y los gentiles. Jesucristo había profetizado que Pedro iba a ser el iniciador. Por eso Cristo le cambia entonces, como ya dije, el nombre a Pedro Piedra, de Simón a Pedro. Y Pedro es una persona que efectivamente dio el comienzo a la Iglesia Universal. Usted puede leer entonces, para que avancemos todos los detalles ahí en el libro de los Hechos. Pablo entonces toma la dirección de predicar en todo lo que era el área del imperio. Roma, el imperio romano era el tamaño casi en extensión, en largo y ancho, de lo que es Estados Unidos, en el largo y el ancho. Y toda esa región, esa es lo que se llama la región de los gentiles, o sea, gente pagana, gente que no era judía, pero a la que Dios extendió la salvación. Recuerde cuando el Señor dijo en Juan 1:12, a los suyos, a los de su clase vino, ellos no lo recibieron. Entonces a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijo de Dios. El Señor dice también en Romanos, Pablo dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también
al gentil, al griego. Entonces, Pablo, ¿por qué Pablo fue escogido para esta labor? Porque Pablo iba a hacer, por su conocimiento de la Torá, de las raíces del judaísmo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento no sería lo que era o lo que fue sin la base del Antiguo Testamento. Todo lo que se hizo en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de profecías que se venían diciendo desde siglos atrás. Pablo, por su conocimiento, fue escogido por el Señor porque era una persona conocedora y con ese conocimiento podría argumentar, podría convencer, podría ser usado por el Señor para poder llegar a ese pueblo difícil como es el pueblo judío, que estaba, inclusive muchos judíos estaban regados en el Imperio Romano. Además, Pablo, como ya hemos visto, es uno de los que escribe la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría de ellas. Vemos ahí, estamos Tesalonicenses, Filipenses, Romanos, Timoteo, Filemón, todas esas cartas fueron escritas por Pablo. Y Pablo entonces se convierte como el artífice, el arquitecto de lo que es la doctrina cristiana. Nosotros, entonces, todo lo que nosotros conocemos como la doctrina cristiana fue fundamentada en las enseñanzas de Pablo, porque Pablo podía relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pedro entonces, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Y es interesante notar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, saben que el libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento después del cuarto evangelio de Lucas. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo que escribió Lucas fue el mismo que escribió el libro de los Hechos. Así que el libro de los Hechos es una continuación del libro de Lucas. Y usted mira que hasta el capítulo 13, este libro tiene 28 capítulos, el libro de los Hechos. Cuando decimos que es Hechos, está haciendo referencia a la historia, a los acontecimientos importantes de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos es la única historia de la iglesia primitiva, tanto en el espíritu como en la sustancia de los acontecimientos. Sin él sería imposible tener un cuadro coherente de la edad apostólica. Con él, las epístolas paulinas son de un valor histórico incalculable. Sin él permanecerían incomprensiblemente fragmentarias e incompletas, a menudo incluso serían confusas. Así que el libro de los Hechos es algo importantísimo. Usted tiene que leerse el libro de los Hechos para entender muy bien cómo empezó la iglesia, cómo fue ese movimiento, cómo se manejó ese tiempo. Es más, algunos dicen que no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el que trabajó en ese movimiento fuerte de milagros, de maravillas, de prodigios, fue el Espíritu Santo. Inclusive Pablo decía que él estaba orando, iba a tomar una dirección, dice, pero el Espíritu me cambió de rumbo, iba para tal parte, pero el Espíritu me dijo esto. O sea que en realidad el que manejó, el director de orquesta de los Hechos de los Apóstoles fue el Espíritu Santo. Amén. El Señor prometió el Espíritu Santo. Él dijo que les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría. El Espíritu Santo es el que usted y yo tenemos cuando recibimos a Cristo. Es el que nos da la capacidad de entender, el que nos da la convicción para poder nosotros seguir a Cristo. Amén. Entonces, es bien importante. Algo más del 50% del libro de los Hechos se concentra en relatar los eventos de Pablo. Es decir, hasta el capítulo 13 se habla de todos los discípulos de la iglesia primitiva, pero después de eso, del 14 al 28, usted mira allí y puros relatos acerca de los hechos de Pablo. Pablo entonces se convierte en un personaje importantísimo en toda la extensión del reino. No volvemos a escuchar de Pedro, sino por ahí en libros y relatos históricos, pero no se dice qué pasó con Pedro después. Y hay unos escritos históricos, dice que Pedro fue muerto por el emperador Nerón, y dice que fue muerto boca abajo, o sea, crucificado pero boca abajo.
Dicen que fue una solicitud de Pedro porque él no quería morir igual que Jesucristo. Eso es lo único que se sabe. También el otro relato que sabemos de los apóstoles es el del apóstol Juan, quien, como ya sabemos, fue el que escribió el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y cuando en el año 70 él fue llevado en cautiverio y fue expatriado, fue llevado a una isla. No lo mataron, murió de viejo tal vez allí, en la isla de Patmos, y allí es donde el Señor se le revela y le muestra el futuro de la iglesia. Lo que va a pasar, lo que está por acontecer, lo que se está aproximando y lo que nosotros llamamos como la segunda venida de Cristo y el establecimiento de lo que es el reino milenial de Jesucristo. Estamos entonces hablando hoy de la historia. Muy importante, digan conmigo historia. ¿Okay? Es muy importante, la historia. ¿Cómo es la historia? Porque la historia no es como la quieren arreglar otros para poder justificar sus doctrinas, sino tal como ocurrió, tal como está en la Biblia. Entonces, hasta el año 70, el primer siglo, recuerden, el primer siglo es el de la era en que vivimos, es el siglo en donde Jesucristo nació, murió, resucitó y vivieron los primeros discípulos. O sea que ellos hasta el año 100 estaban casi todos vivos, algunos habían muerto, la mayoría casi todos habían muerto, pero luego llegamos al año 200, luego llegamos al año 300, hubo 200 años más en donde ya no se sabe más de lo que pasó con los evangelios, con los discípulos de la segunda o tercera generación que se convirtieron con el mensaje de la primera generación. Es decir, que los hechos de los apóstoles terminaron en el capítulo 28, pero el capítulo 29 todavía se está escribiendo, porque nosotros somos discípulos de Cristo, entonces nosotros somos del capítulo 29. Desde esa época hasta ahora, todos nosotros, todo lo que se sepa, no habrían libros, capacidad, bibliotecas para escribir todo lo que ha ocurrido desde el primer siglo hasta la fecha de hoy en cuanto a lo que es el cristianismo genuino, basado en la iglesia primitiva. Entonces, el libro de los Hechos termina el capítulo 28 bruscamente con la cautividad de Pablo en Roma hacia el año 60 después de Cristo. Es importante entender esto que voy a decir, que la iglesia cristiana recién fundada tuvo raíces en el judaísmo. La iglesia cristiana tuvo raíces ¿en qué? En el judaísmo. El Señor Jesucristo, recuerden, el Señor Jesucristo fue judío. Los primeros apóstoles de Jesús fueron judíos. Las primeras iglesias fueron judías, así como también lo que usaron los apóstoles para aprender y hacer sus referencias escritas que estuvieran basadas en la doctrina fundamentada en el Antiguo Testamento. Todos ellos fueron instruidos en el Antiguo Testamento. Cuando Juan 5:39 dice el apóstol Juan, escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, porque hasta ese momento no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces el Señor nos está diciendo en Juan 5:39 a los discípulos y a nosotros, escudriñen el Antiguo Testamento, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y en el Antiguo Testamento aparece en el testimonio acerca de mí. Amén. ¿Cuántos están conmigo ahora? No se me van a dormir. ¿Qué? Tengo mucha información que darles. Es bien importante. Así que tenemos que las raíces del cristianismo se encuentran entonces en el judaísmo. O sea, nosotros practicamos un cristianismo que realmente se llama judeocristiano. O sea, tiene bases judías y es cristiana. ¿Ok? Los judíos de hoy, sí, ellos siguen todavía esperando un Mesías. Ellos no creyeron en Jesucristo y hasta el día de hoy no creen que Jesucristo es el Mesías. Así que para ellos no existe el Nuevo Testamento. Para ellos la Biblia termina en el último libro del Antiguo Testamento.
Ellos todavía siguen creyendo que el Mesías va a venir. Ahora, ellos no creyeron que Jesucristo era el Mesías porque ellos esperan a un Mesías triunfante que iba a venir a caballo, que iba a venir con una cantidad de soldados, iba a acabar con el imperio romano, que era el primer imperio opresor. Ellos no veían en Jesús montando en un potrico, en un asnito por allí, seguido de una cantidad de pescadores que algunos de ellos escasamente sabían leer, que fuera aquel Mesías que ellos esperaban. Por eso ellos lo crucificaron. Y al crucificarlo, obviamente, se cumplió una profecía de Isaías 53. Exactamente, Jesucristo tenía que morir. Era parte del plan. Ustedes saben muy bien que la muerte de Jesucristo fue el cordero inmolado, fue el único que vivió sin pecado y que el Señor aceptó como sacrificio para que ya no hubiera más sacrificios de animales de ahí en adelante. Ahora, bien interesante cómo fue el comportamiento de la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 al 46, al 47, quiero leer esa parte. Dice, la nueva versión internacional, dice, ¿cómo era el comportamiento de los primeros cristianos? Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Los apóstoles recibieron una unción muy poderosa. Jesucristo dijo, ustedes harán mayores cosas que yo. Jesucristo resucitó muerto, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos. Eso mismo hacían los discípulos. Ustedes recuerdan el caso cuando Juan y Pedro iban a entrar a la sinagoga y había un paralítico allí pidiendo limosna. Y Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y eso fue una algarabía tremenda que conmovió toda Jerusalén a una persona que llevaba años, todos lo conocían. Todos pasaban por aquí, hola Juan, ¿cómo estás? Y le daban su monedita. Todos lo conocían, hasta que de repente ese aparece caminando como todos los demás. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían una unción tremenda. Y dice el versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. El 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mire esa característica de esa iglesia primitiva. Si tú eres cristiano, tus mejores amigos, tus mejores compañías tienen que ser cristianas. Y tú eres cristiano, pero te estás acompañando de malas compañías, lo más seguro es que te vas a contaminar de malas enseñanzas. Nosotros, así como la iglesia primitiva, debemos conservar ese hábito de compañerismo como cristianos. Y vemos allí algo interesante. No eran gente que se reunía solamente de domingo a domingo, sino todos los días. Todos los días. Tenían una pasión tan aferrada al Señor que ellos querían todos los días aprender de Dios. Querían todos los días crecer de Dios. Qué triste es ver nosotros hoy como hay tanta negligencia, hay tanta excusa para reunir y congregarse en el nombre de Cristo. La gente hoy en día, por cualquier cosa, deja de ir a una iglesia. Ay, es que no me saludó, mira, es que el pastor no me saludó. Ah, es que fulana no me saludó, me hizo mala cara, me hizo fuchis. Y entonces yo no quiero volver a esa iglesia. Esa es la calidad de cristianos que desafortunadamente hoy tenemos, pero así no era al principio. Una iglesia que fue creciendo y que se fue enfrentando a muchos retos, muchas situaciones bastante difíciles. Y dicen que estaban allí, dice allí, en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena y las oraciones. Estas características eran importantes porque después de que se formó la iglesia, vino entonces la persecución. Empieza la parte más difícil de la iglesia, lo que fue la persecución. Una persecución en donde el primer mártir fue Esteban. Esteban murió apedreado.
Recuerden allí en los primeros capítulos de los Hechos se muestra cómo a Esteban, inclusive Pablo, el Saulo, el del que estamos hablando, ese gran evangelista que escribió tantas epístolas, fue uno que sostuvo las ropas de los que apedreaban a Esteban. Y él se congraciaba con eso, estaba contento porque estaba haciendo un trabajo para Dios. Esteban entonces se convierte en el primer mártir de la historia de la iglesia, y de ahí en adelante hubo mártires de mártires de mártires. Y cuando el cristianismo arreció en todo el imperio, cuando Pablo llegó con tanta fuerza en sus múltiples viajes a todo lo que es el Asia Menor, visitó a lo que es Grecia hoy, visitó a lo que es Turquía hoy, visitó a lo que es Italia, inclusive llegó hasta España, estuvo en Chipre, en todos esos lugares, en varios viajes, él iba fundando iglesia, iba fundando doctrina, iba enseñando, él era un apasionado, y obviamente llevando esa unción tan poderosa, pues nadie se resistía a creer la verdad, porque como Jesucristo decía, si no creen en mí, crean en las obras que yo hago. La gente creía por el testimonio, por lo que hacían, por las maravillas que Pablo hacía y también por la doctrina, por la fluidez con que el Espíritu Santo les daba esa enseñanza. Los cristianos entonces eran bien perseguidos en esa parte. Llegó la época de la persecución, llegó la época en donde aparecieron emperadores. Desde el primer siglo hasta el tercer y cuarto siglo hubo una persecución muy fuerte, y los emperadores de turno, recuerden que los emperadores eran vitalicios, ellos agarraban, eran nombrados y ellos se quedaban hasta la muerte, 30, 40, 50 años, los años que vivieran eran emperadores, y eran considerados como dioses en el Imperio Romano. Los emperadores que decretaron la persecución, el primero fue Nerón, luego fue Dominiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Pero llegó un tiempo de quiebre. Llegó un tiempo de quiebre dentro de todo ese relato de la historia de la iglesia primitiva. Ocurrió en el siglo IV, alrededor del año 312, cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como su culto imperial, luego de una batalla del puente Milvio, en donde sus legiones salieron victoriosas luchando. Y él dice que había tenido una visión en donde decía, si ustedes van con un símbolo de la cruz en el nombre de Cristo, van a vencer. Y vencieron, por tanto eso les sirvió de señal para decir, ok, el cristianismo debe ser la religión del imperio. Entonces, escuchen muy bien, ya habían pasado, este es un dato muy importante, quiero que lo anoten allí. Ya habían pasado 3 siglos. Había pasado el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, 3 siglos. Y hasta ese momento no se habla de papas. No se habla por ningún lado. Pasaron 380 años sin tal cosa, como que Pedro fue el primer papa. Si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue entonces el segundo papa? ¿Dónde está el tercer papa? ¿Dónde está el cuarto papa? No hay ningún relato. En la Biblia no habla de que Pedro fue el primer papa. Pasaron entonces 380 años hasta que se establece. En el año 380, el emperador Teodosio hizo del cristianismo finalmente la religión oficial del Imperio Romano. Y ahora los cristianos, todos, absolutamente todos, por ser hijos de padres cristianos, eran cristianos también. Entonces, un paso importante, cesa la persecución. Recuerde que la persecución fue horrible, los circos romanos, las familias enteras eran puestas enfrente de los leones, los tigres, y los despedazaban a padre, madre, hijos pequeños, todos eran muertos. Era una persecución horrible. Murieron millones de cristianos en esos 300 años. Fue algo terrible, pero llegó la paz, llegó el momento en donde, así como los hispanos somos en Estados Unidos creciendo cada vez más, entonces los políticos tienen que empezar a aprender español y hablar en español y tratar de ganarse la comunidad en español, porque ya somos una comunidad de bastante influencia política. Entonces, eso mismo estaba pasando en el Imperio Romano. Los cristianos, mientras más los perseguían, mientras más los mataban, más se multiplicaban. Entonces, el Constantino
una estrategia política, dijo: si no me convierto al cristianismo, si no lo hago, esos cristianos me van a acabar. Entonces hizo oficial el cristianismo, y entonces ahí es cuando empieza algo que es muy triste, porque el cristianismo de esos primeros 300 años fue un cristianismo de mucho poder, de mucha fuerza, de muchos milagros. Pero cuando empezó esta parte de Constantino, aparecen entonces unas convocaciones muy importantes. En esos días, el emperador Constantino llama a un concilio, que se llama el Concilio de Nicea, en donde llama a todos los que llamaban obispos, que eran los líderes de las iglesias de las diferentes regiones, porque en ese tiempo no había ninguna cabeza única que gobernara sobre toda la iglesia cristiana. Había diferentes congregaciones. Entonces él llama a todos esos líderes a una convocatoria, y en esa convocatoria aparecen también personas que practicaban religiones las cuales tenían que someterse al cristianismo. Recuerden que hasta ahí el cristianismo era un culto contrario al paganismo que se practicaba. Ahora yo quiero dar unos datos bien importantes acerca de esto. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración de María o de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María o María como corredentora y mediadora. No hay ningún dato, no existe ningún dato en los relatos de los hechos de los apóstoles, que es la base de las enseñanzas y todo lo que escribió Pablo, que se hable de una cantidad de enseñanzas que aparecieron después de ese concilio. Después de ese concilio, dice allí: las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la autoridad paralela de las tradiciones eclesiásticas y la escritura. Nada de eso existía. Así que si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, como están registradas entonces ellos en sus creencias como base de su doctrina. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Escuche muy bien. Durante los primeros 200 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano, ya lo sabemos, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos, como dije antes. Esto cambió después de la conversión entonces del emperador romano Constantino. Constantino entonces legalizó el cristianismo con el edicto de Milán en el año 313. Constantino convocó entonces a ese concilio y reunió a todas las creencias que estaban fragmentadas y divididas, y a él le pareció muy importante consolidar y reunir a todas esas creencias bajo un mismo credo, establecer lo que son los libros, los que se llaman el canon de la Biblia. Escogieron allí los libros que eran inspirados y los libros que no eran inspirados. La Biblia tal como usted la tiene en ese tiempo, lo que es el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, en esos concilios fue que se decidió, porque había muchos escritos. Ahí estaba el escrito de María Magdalena, el escrito de otros supuestos escritores de la Biblia, pero que al leerla en detallado no tenían la misma inspiración que los otros. Entonces en ese concilio se define lo que es el canon del Nuevo Testamento. Es un aporte muy importante que hay que resaltar de esa reunión. Constantino entonces descubrió que con la gran extensión del imperio tan diverso y expansivo, no todos accederían. Escuchen muy bien esta parte. Ahí empieza el daño que se hizo a la iglesia cristiana en el principio. No todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y a abrazar el cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. Él cristianizó las creencias paganas
Y así creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nueva identidad al cristianismo. Y vamos a mirar cuatro ejemplos dentro de las muchas cosas que entraron al cristianismo a través de ese concilio y esa llamado que se ocurrió. El primero es el culto a Isis. Isis es una religión de una madre diosa egipcia. Fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios, fueron adjudicados a María. Los mismos títulos que se le daban a esa reina, se le dio a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no hubieran podido adoptar la nueva fe cristiana. Las primeras y claras señales de lo que sería la mariología católica ocurrieron en los escritos de un historiador llamado Origen, quien vivió en Alejandría de Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. Ese es el primer caso. Ya tenemos el caso de María. ¿Cómo apareció? ¿Por qué María la adoran tal como ustedes ven hoy? ¿Desde dónde? ¿Dónde dice Jesucristo? ¿Dónde dice Pablo? ¿Dónde dice Pedro? ¿Dónde dicen las epístolas de Pedro que hay que darle a María el mismo lugar de adoración que a Jesucristo? Intercesora, Madre de Dios y una cantidad de cosas. Ahora, no quiero decir que nosotros no respetamos a María. María fue una mujer especial, una mujer escogida, una mujer santa, yo diría, porque el Señor le dijo a ella que era bienaventurada, escogida. Pero inclusive un caso en que María tuvo una situación en donde estaban haciendo el milagro de la conversión del agua en vino en una fiesta, en una boda, y cuando vinieron los discípulos a preguntarle, ¿qué hacemos? Que se le está acabando el vino. Y dice, vayan de Jesús, haga lo que él diga. Ella mandó a los discípulos, vayan, no vengan donde mí, ¿sí? De hecho, María misma tuvo que recibir, y ella dice, cuando ella se da cuenta de que ella iba a ser la madre de Jesús, dice, me regocijo en Dios mi Salvador. Ella también necesitó la salvación. El segundo caso importante, escuche muy bien, son cuatro. El segundo, el mitraísmo era una religión en el Imperio Romano desde el siglo I al siglo V de nuestra era. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Se llama el mitraísmo. Mientras que nunca se les concedió un estatus oficial al mitraísmo, en el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial hasta que Constantino, ¿sí? Y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Ahora, ¿qué es el mitraísmo? Una de las características clave del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre del toro. Escuchen muy bien. ¿Comer la carne y qué? Beber la sangre. Comer la carne y beber la sangre. Había una ceremonia en que ellos comían la carne y bebían la sangre. Era una ceremonia muy importante dentro de su religión y su paganismo. Es la teología, la práctica de comer el cuerpo de un Dios. De comer el cuerpo de un Dios. El mitraísmo también tenía 7 sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la cena del Señor, como lo enseña la Iglesia Católica. Ellas enseñan de que en la cena hay un rito de transubstanciación, en donde la hostia se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Y es por eso ellos se llaman sacerdotes, porque el sacerdote es uno que ofrece sacrificios. Entonces ellos traen una costumbre de ese paganismo para poder seguir y atraer a esos paganos que se resisten a meterse al cristianismo. Y es muy fácil entonces ellos seguir haciendo
sus prácticas y sus costumbres, porque simplemente le cambiaron de nombre, pero siguieron en lo mismo. Sigamos. Entonces, la cena, aparece el concepto de la cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la misa católica. La misa católica. Estamos hablando entonces de la pura historia de los acontecimientos. Y el 95% de los católicos no saben qué es la misa. No saben. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en la Iglesia Católica no se lee la Biblia. Ustedes saben que la Biblia fue prohibida desde el siglo VI por los papas y perseguían y mataban a quien lo vieran leyendo la Biblia. Era prohibido porque los únicos que podían leerla, interpretarla, enseñarla eran los papas. Además, la Biblia enseñaba cosas que eran contrarias a lo que ellos enseñaban. Por tanto, ellos prohibían y mandaban a la hoguera a quien estuviera leyendo la Biblia. Por tanto, la gente creía ciegamente todas las enseñanzas que la Iglesia Católica estaba trayendo en el nuevo llamado cristianismo, que no era otra cosa más que un marianismo con un nombre diferente. Estamos hablando entonces ahí, ese caso se repite. Y vamos ahora al tercer caso. La mayoría de los emperadores romanos, ciudadanos, eran enotistas. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios en particular o considera un dios en particular como supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón, sobre los otros dioses, y los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos, así como el panteón de dioses romanos tiene un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etcétera. La Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características, y existen muchas otras categorías igualmente allí, como muchos ciudadanos romanos tenían un dios específico para la ciudad, para los lugares. Entonces aparecen los diferentes imágenes, los diferentes dioses, los diferentes santos en sustituto de esas deidades que ellos tenían. Y por último, cuarto, la supremacía del obispo romano, o sea, el papado, fue creado con la ayuda de los emperadores romanos. Entonces, ¿cómo aparece después de 3 siglos el papa como siendo el sucesor de Cristo, el que es el vicario de Cristo, el único representante de Dios en la tierra? Eso aparece con la complicidad de los emperadores romanos después del 3er siglo. Fue creado con la ayuda de ellos, siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano, y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia entre todas las facetas de la vida. En ese tiempo, entonces, como ya dije antes, todas las ciudades tenían su obispo. Estaba el obispo de Constantinopla, el obispo de Alejandría, y al de Roma se llamaba el obispo de Roma. Entonces, ninguna de ellas estaba sometida a otra, simplemente cada una tenía su obispo, pero como se estableció allí en la capital del imperio, que fue Roma, había ya el obispo de Roma. Entonces fue adquiriendo mucha influencia, acompañada con el mandato de los emperadores, haciendo que poco a poco los diferentes obispados de los diferentes lugares se fueron acercando. Y mientras iba cayendo el Imperio Romano en su dominio militar, recuerde que el Imperio Romano cayó hacia el año 500, iba cayendo, fue tomando fuerza la parte religiosa, y es así como hacia el año 600 ya la Iglesia Católica domina política y militarmente a todo el imperio. Nadie se podía resistir, nadie se podía ni siquiera casar sin siquiera consultar con el Papa. Los grandes reyes de todos esos diferentes gobiernos estaban sometidos, tenían que dar sus ofrendas al papado. Y es así como el Imperio Romano, que se colapsó, los papas tomaron el título previamente que había pertenecido a los emperadores romanos, Pontificios Máximos, como el canal
del hombre con Dios. Pontificios máximo. Entonces, los papas adoptaron el nombre que ya existía en la antigüedad de los emperadores. Se pueden dar entonces muchos ejemplos, pero estos 4 pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica. Desde luego, la Iglesia Católica romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas complicadas de teología. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de la Iglesia, de las escrituras bíblicas. Entonces, la Iglesia Católica es el trágico, escuchen muy bien, la tragedia más grande del cristianismo fue la aparición de la Iglesia Católica dominante como poder. Desde allí en adelante ocurrió lo que se llama el oscurantismo. Por más de 1000 años no se volvió a saber más de milagros, de maravillas, de prodigios, de cosas poderosas del cristianismo, porque el cristianismo fue pisoteado. Las grandes herejías, las indulgencias, la doctrina del purgatorio, todas esas doctrinas que no están escritas en la Biblia y que fueron hechas para extraer dinero del pueblo. Se compraba y se vendía la salvación con dinero. Pero llegó un día en que un monje católico, ferviente, cristiano, que se formó con esa doctrina católica, se decidió a traducir la Biblia del latín al alemán. Se llama Martín Lutero. En el año 1540, 1550, Martín Lutero se dedica a estudiar la Biblia, a traducirla. Quería estudiarla y traducirla. Y cuanto más leía la Biblia, cuanto más la entendía, decía, pero ¿qué está pasando? Esto no es lo que estamos enseñando. Por 1000 años estábamos enseñando un error y teníamos prohibido a todo el mundo, y él, confundido con eso, es más, dice que él estaba, dice ahí que él estaba ahí en su monasterio cuando escuchó que alguien pasó por las calles ofreciendo perdón de pecados por una cantidad de dinero. Una nueva ordenanza del Papa daba cierta cantidad de pecados y que podían ser perdonados antes de morir o después de morir. Eso lo enfureció grandemente, y Martín Lutero escribe 95 tesis para reformar la Iglesia Católica. Martín Lutero no se quiso salir de la Iglesia Católica inicialmente. Él decía, es necesario reformar, porque él se dio cuenta, porque él fue a Roma y vio la corrupción tan grande que existía en el catolicismo, la venta, la mercadería de pecados y tantas cosas que vio, y se asombró tremendamente. Se vino de regreso, escribió 95 tesis que las clavó allí en un área pública. Y el Papa León X, ¿sí?, que era el Papa de ese tiempo, fue informado de esa situación y le mandó un mensaje a Martín Lutero que retirara sus propuestas, si no iba a ser excomulgado. Resulta que hubo una reunión que fue convocada, en donde Martín Lutero fue invitado, y delante del Papa él agarró sus tesis y les dijo, si ustedes me demuestran con la Biblia que lo que estoy diciendo aquí es incorrecto, yo me retracto. Si ustedes no me demuestran con la Biblia, esto sigue en pie. Y obviamente hubo un silencio sepulcral. Nadie pudo rebatirle,
porque efectivamente la iglesia estaba mintiendo, estaba engañando al pueblo por siglos de los siglos. Entonces Martín Lutero es excomulgado, y no solamente excomulgado, sino que es perseguido a muerte. En ese tiempo la Iglesia Católica tenía un poder de poder decidir quién vivía y quién no vivía. Existieron las grandes cruzadas, existieron grandes persecuciones, y Martín Lutero no fue la excepción. Pero Martín Lutero en Alemania, desde el púlpito católico, empezó a predicar el evangelio original. Y en esa predicación la gente se conmovía, la gente se entraba a las iglesias a escuchar el mensaje de salvación, que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que no hay otro camino, que Él vino a morir. Mensaje nuevo que nadie había escuchado hasta ese tiempo. Todo lo que habían escuchado era una cantidad de normas y preceptos del Papa, pero nada acerca de la obra de reconciliación de Dios con los hombres a través de la obra de Jesucristo. Eso era nuevo, no se conocía. No se conocían las epístolas de Pablo, no se conocía en detalle lo que hizo Jesucristo, no se conocían cómo apareció en la iglesia, no se conocía que el único camino para ir al Padre era a través de Jesucristo, que no habían otros caminos, y que si usted no se confiesa delante de Dios y se arrepiente ahora antes de morir, usted se va para el infierno y allí no hay purgatorio. Todo eso lo empezó a predicar Martín Lutero desde el púlpito. ¿Y qué pasó? Miles y miles empezaron a convertir al evangelio de Martín Lutero, y es así como empieza el fraccionamiento hacia finales del año 1500, y a los que siguieron a Martín Lutero se les llama protestantes. ¿Por qué se llama protestantes? Porque protestaron contra el papado. Se les llama protestantes porque no estaban de acuerdo con el papa. En ese mismo momento, yo quiero que ustedes observen, ya estoy terminando, en ese mismo instante, en esas mismas épocas, estaba ocurriendo en 1492 el descubrimiento de América. 1492 vino Cristóbal Colón a descubrió América. Ustedes saben que él fue enviado, financiado por los reyes católicos de España, quienes le dieron los fondos para que se viniera y explorara estas tierras. Cristóbal Colón se vino con gente muy mala, se vino con gente que sacada de la cárcel para acompañarlo en su aventura, y cuando llegó a estas tierras, lo que hizo Cristóbal Colón con todas las siguientes expediciones fue traer la religión católica a imponérsela a todos los indiecitos que había en estas tierras. Eran obligados porque los indiecitos de esas tierras adoraban al sol y a la luna y tenían una cantidad de ritualismos. Es más, hacían sacrificios. Ustedes saben, allá en todas esas pirámides que hay en aztecas y todo eso, allí habían sacrificios de humanos en honor a esos dioses. Y vino entonces esa conquista, la gran conquista del continente americano por Cristóbal Colón y todos los siguientes conquistadores, y ellos trajeron aquí la religión católica por imposición, con todas las costumbres, con todas las creencias que existían en el año 1492 en adelante. Pero recuerde lo que he dicho antes, en el año 1550, o sea, 50 o 60 años después, estaba ocurriendo otro fenómeno religioso en donde la Iglesia Católica estaba siendo sacudida. Mientras estaba ocurriendo la conquista por España acá, 100 años más tarde estaba la Iglesia Católica siendo sacudida, y todo lo que es el norte de Europa, Inglaterra, ya no pertenecían a la Iglesia Católica. Esa era la región protestante. Y en el año de 1620 ocurre lo que es la conquista de Norteamérica. Todo lo que es esta tierra de Norteamérica es conquistada, y estos grupos religiosos evangélicos, a los que llamaron los pilgrims, los peregrinos, le pidieron permiso a los ingleses para venirse a América y a establecerse, para huir de la persecución religiosa que estaba ocurriendo a muerte en Europa. Y es así como llegan aquí a una región que se llama la región de Virginia, y también estuvieron en Massachusetts, y allí se establecieron. Ellos llegaron con mamá, papá, hijos a establecerse. Aquí no se vinieron a devolverse como hicieron los conquistadores españoles, que vinieron a violar las Indias,
a llevarse el oro y no vivir acá. En cambio, el caso de los protestantes pilgrims vinieron acá fue a establecerse. Vinieron a establecerse, entonces la migración de puritanos a lo que a estas colonias de acá que se llamaba la Nueva Inglaterra, no se llamaba Estados Unidos, sino la Nueva Inglaterra. Recuerde que solamente habían conquistado la costa oriental. Esa costa oriental fue marcada en sus efectos a las décadas entre 1620 a 1640, y ocurrió la gran migración en esas áreas de los que son los cristianos. Aparece lo que es el acto de paz entre los indios y estas familias, y ocurre lo que se llama la actividad del Thanksgiving, acción de gracias, en donde los que vinieron acá quisieron hacer paz. Dicen, no venimos a hacerles daño, déjenos vivir acá, nosotros queremos que ustedes vivan bien, nosotros también hagamos paz. Entonces ahí aparece lo que es la enseñanza o la tradición del Thanksgiving. ¿Qué pasó? Poco a poco esta región de Norteamérica, que fue conquistada como 100 años después, es hoy 100 años más adelantada que toda Latinoamérica. 100 años más adelantada que toda Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela, yo estaba ayudando, creo que fue unas tareas de mi hijo Carlos, acerca de la historia de América, y veía un relato de una profesora que decía, si nosotros habláramos español, estaríamos como ellos, pobres, arrancados. Nosotros hablamos inglés y no practicamos su religión. La religión, mis hermanos, hizo un desastre en todo el mundo, la religión católica, porque trajo una maldición a través de la idolatría. Si ustedes vayan conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta parte fundamental de entre muchas cosas que trajo la religión católica, trajo maldición generacional. Dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos. La idolatría es un acto de abominación, produce celos a Dios. Y él dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Tener imagen, dice ahí, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué hay arriba en el cielo? Los ángeles, Dios, Jesucristo, los apóstoles que ya se fueron. ¿Qué hay abajo en la tierra? Los seres humanos, gente que muy buena, pero que wow, uno dice, merece que le pongan velas porque son demasiado buenas. Y debajo de la tierra, los demonios, todos los símbolos demoníacos. Dice, no se hagan ninguna imagen de nada. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, les voy a visitar, ustedes van a caer en maldición generacional. ¿Qué ha pasado entonces en todos esos 500 años del descubrimiento de América hasta el día de hoy? Vivimos de presidente a presidente creyendo que el nuevo presidente va a cambiar nuestros países, creyendo que este sí, pero después este no. ¿Cuántos estuvieron de acuerdo que AMLO fuera el presidente de México? Wow, eso fue arrollador. Y pasó un año y ya este no es. Y así ha pasado siglo tras siglo, creyendo que el futuro está en un hombre, cuando el efecto religioso, el efecto espiritual es el que viene trayendo desde la conquista maldición a nuestros países. Y la palabra dice en Mateo 7:15 y 16, dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.
Y versículo 16, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Por sus frutos los conocerán. Y en tercera de Juan 1:2 creo que dice, no tengo bien exacta la cita, dice: amados, yo deseo que ustedes tengan salud, prosperen en todo, así como prospera su alma. Y el Señor dijo, Jesucristo también dijo, yo quiero que ustedes vivan la vida en abundancia. Nosotros hemos sido llamados a vivir en abundancia. Y el Señor quiere que nosotros prosperemos en todo. ¿Qué prosperidad hay o se muestra, o qué frutos hay dignos para creer que esta enseñanza haya sido de bendición para todo un continente por tantos años? ¿Dónde están los frutos? ¿Y qué pasó en esta área de Norteamérica que se salió de esa maldición? Una región próspera, una región exitosa, una oración en que usted y yo hemos llegado a meternos en esta sombrilla de bendición porque en nuestros países no pudimos. Nos metimos bajo una sombrilla de bendición, porque si hubiéramos seguido allá, usted y yo, todos los que estamos aquí, yo les aseguro, si no nos hubiéramos venido, todavía no tendríamos ni carro, ni casa, ni beca. Nos tuvimos que venir a este lugar a meternos a una sombrilla de bendición, porque esa sombrilla de allá está en maldición. Y mientras eso no cambie, pasarán otros 500 años en la misma situación. Mis hermanos nos están enseñando, nos están diciendo, y eso es lo que, por eso vine lo dije al principio, se está corriendo una corriente de unos sacerdotes que están estudiando la Biblia, que se la saben de memoria y que están utilizando la Biblia para decir que ellos son la iglesia verdadera y que todos los demás, los evangélicos, no somos salvos porque no pertenecemos a la iglesia católica fundada por Jesucristo con Pedro, y que es el primer papa, y que todos los demás y la sucesión apostólica, nosotros estamos fuera de esa sucesión, por tanto estamos condenados para el infierno. Eso es lo que están enseñando ahorita. Por eso he venido hoy a ponerles el alerta a gente, cristianos, hermanos. Tenemos que estar listos a defendernos, porque se viene una arremetida fuerte. Los católicos están estudiando la Biblia para defender su doctrina y hacernos creer que nosotros estamos en maldición. Hacernos creer a la gente que no conoce la historia de que tenemos que regresar al catolicismo. Mentira del diablo. ¿Cómo vamos nosotros? El Señor dice: salgan de ahí, pueblo mío. Martín Lutero tuvo que salir. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo. Y nosotros no vamos a regresar. ¿Cómo vamos a regresar a una doctrina que ha traído maldición a la humanidad? ¿Cómo vamos a regresar? No es posible, ¿verdad? Quiero terminar nombrándole a ustedes 8 verdades. Escuchen muy bien, 8 verdades fundamentales del cristianismo. Los 8 pilares sobre las cuales debe estar edificada una iglesia o una persona que es cristiana. 8 pilares. En primer lugar, ¿sí? Número 1, la inspiración de la Biblia como la única regla de fe y conducta. La Biblia está por encima del Papa, primero que todo. No como ellos dicen, que el Papa está por encima de la Biblia. Mentira del diablo. La Biblia es escritura inspirada por Dios. Es la autoridad doctrinal. Primero, entonces, la Biblia es la única regla y conducta. Solo la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. No la Biblia más los sacramentos. No es la Biblia más la perla del gran precio como los mormones. No es la Biblia más doctrinas y convenios de los mormones. No es la Biblia más las enseñanzas de la atalaya de los testigos de Jehová. Todas las sectas se caracterizan por la Biblia más otra cosa. Identifique muy bien. Los que estén enseñando la Biblia más otra cosa, secta pura. El que tenga algo más que la Biblia es una secta. Número 2, segundo lugar, el nacimiento virginal de Cristo. Cristo nació virginalmente mediante una virgen llamada María. Eso lo aceptamos y lo creemos. No hay discusión. Pero la virgen no es sustituto de Jesucristo. Número 3, la deidad de Cristo. Cristo tenía 2 naturalezas. La naturaleza humana, que fue la que murió en la cruz
y tenía la naturaleza divina. Jesús dijo, el que me ama a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está en Juan 14. Número 4, la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia manifestada en tres diferentes personas. Nosotros creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen parte de la unidad de Dios. Número 5, la resurrección corporal de Jesucristo. Creemos que Jesucristo sí resucitó corporalmente, no como dicen los testigos de Jehová que enseñan que resucitó en gases, en forma de un gas. Y dice que la Biblia dice que resucitó físicamente. Número 6, la salvación por gracias sin las obras de la ley. Es decir, ya no hay que confundirse tratando de cumplir los 603 mandamientos del Antiguo Testamento, porque Jesucristo dijo que allí en la cruz Él cumplió todo y Él llevó allí, Él cumplió toda la ley para a nosotros llevarnos a la salvación. No hay que volver a las enseñanzas antiguas. Obviamente la ley moral de los 10 mandamientos se mantiene, porque con la muerte de Cristo no quiere decir que ya podemos matar, que ya podemos adulterar, que ya podemos robar, que ya podemos ofender a los padres, nada de eso. O sea, la ley moral sigue vigente, ¿sí? El resto de leyes no. Las leyes sacerdotales, las leyes ceremoniales, todo eso desaparece. Luego 7, la redención es por la sangre de Cristo, no por la misa ni por ninguna otra cosa. Hacer la misa para decir que a través de esa misa estamos nosotros recordando todas esas cosas que son impregnadas, traídas de la mitología y de todas esas creencias, nada de eso. El Señor nos enseñó allí en Lucas y también en 1 Corintios 11, ¿sí? Que nosotros debemos recordar a Jesucristo a través de la sangre y del pan, pero como símbolos. No que eso sea el cuerpo transformado de Jesucristo, que lo estamos comiendo y bebiendo su carne. Allí no dice por ningún lado. Jesucristo no lo enseñó y no aparece escrito por Pablo en ninguna de las partes. Y finalmente, número 8, necesitamos nacer de nuevo. El ser humano necesita ser regenerado para que entre al reino de los cielos, como dice Juan 3. Si ustedes no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de los cielos. La doctrina del nuevo nacimiento no la enseña la Iglesia Católica. Ellos les enseñan que usted vaya a misa, de sus limosnas y cumplan las ordenanzas del Papa, vaya a misa cada 8 días, y si la semana haga lo que usted quiera, pero vuelva a la misa cada 8 días, ¿sí? Porque el dicho del que reza y peca, empata. Eso allí es la enseñanza. Con la enseñanza cristiana es la enseñanza de la santidad, en donde nosotros buscamos cada día la perfección por el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Así que esas son las 8 características que deben regir para una doctrina verdadera acerca de Cristo. Amén. A ver qué me falta. Yo creo que con eso ya hemos cubierto todo lo que es la parte de revisar la historia hasta lo que es la iglesia el día de hoy. Yo quiero que nos pongamos de pie en este momento. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a escuchar este canto que nos recuerdan que solamente la palabra de Dios, en la palabra de Dios nosotros debemos refugiarnos. En ella tenemos la verdad, en ella tenemos la vida, en ella tenemos las promesas. Ella es la que nos guía, la que nos saca de situaciones difíciles. Que sea la Biblia, la palabra de Dios, no las religiones, porque la Iglesia Universal de Cristo va a ser levantada de todos los rincones de la tierra, no de una iglesia en particular, sino de personas. La Iglesia de Cristo es formada por personas. De aquí, de este lugar, podrían salir, ojalá salgamos todos. Ojalá cuando Cristo venga de aquí salgamos todos, pero si no estamos listos, de aquí pueden salir 4, 5 o 10, no sé, podrían salir el día del arrebatamiento, pero también puede salir ya de la iglesia, de repente de la Iglesia Católica misma haya gente que haya recibido a Cristo y que esté en contra de esas enseñanzas, pero que vaya, pero ha tenido a Cristo, como el caso de Martín Lutero, transformado dentro de la Iglesia Católica.
Este también va a ser levantado. En otros lugares del mundo. La Iglesia Universal no son edificios, son personas. Y somos nosotros las personas que hacemos la Iglesia de Cristo. Escuchemos este canto. Vamos a meditar en esto. Es tu palabra, Señor. Es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto. Amén. Y el calor en el Es tu palabra, Señor. Tu palabra es la voz que me habla en la Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Es mi consejo cada día y en las pruebas. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor? Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perder Solo por tu palabra, Señor. hasta el aliento. Podría estar perdido, podría estar angustiado. Podría estar En los momentos más difíciles de nuestra vida es tu palabra, Señor, la que habla a nuestro espíritu. Es tu palabra, Señor, no son las religiones, no es la doctrina de los hombres, sino tu doctrina, tu enseñanza. Mi querido hermano y hermana, es hora de volver a desenterrar esas verdades escondidas que están siendo pisoteadas y aceptadas en el mundo entero en el día de hoy. Tenemos que estar listos para defender nuestra fe. Pero ¿cómo la vamos a defender si no la estudiamos? Es mi refugio en medio de las pruebas. ¿Cómo la vamos a defender si no la anhelamos, si no la conocemos? En soledad mi compañía. Está el futuro de nuestras generaciones futuras en juego, o incluso nuestro propio futuro, si no estamos preparados en conocer las verdades de la historia. Es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, escribió el salmista. Es tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Siempre me sostendrá. Amén, 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 amén. Amén. Oremos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por estas verdades de tu santa palabra. Levanta, Señor, una generación nueva, una generación celosa de tu palabra, de tus enseñanzas. Hombres apasionados y llenos del Espíritu Santo, y también llenos del conocimiento de la verdad, para no ser llevados por todo viento de doctrina, capaces de defender ardientemente la fe
que nos ha sido dada una vez y nada más a través de tu palabra. Teniendo presente que en los últimos tiempos que estamos viviendo, viene gente burladora, viene gente que quiere mover nuestro piso en lo que creemos. Gente que anda según sus malvados deseos. Padres abandonando a sus hijos. Madres abandonando a sus hijos. Jóvenes dándole rienda suelta a sus pasiones sexuales. Divorcios, la pedastria, la depravación moral. Cosas que causan división. Gente que le sirve, que te sirve Dios en el altar, pero con sensualidad y que no tienen el Espíritu Santo. Gente que no permite que nos edifiquemos con prontitud en la fe de Cristo. Queremos, Señor, estar dispuestos a escuchar tu voz, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperanzados en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y para aquellos que han caído en la duda por las falsas doctrinas, convéncelos y sálvalos. Arrebátalos del fuego, porque aún su ropa está contaminada por tanto pecado. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída, presentarlo sin mancha delante de ti, a Él sea la gloria, el poder, la majestad, la honra, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Podemos sentarnos.